Un saludo para todos los oyentes, muchas gracias por estar sintonizados. Este programa ha sido grabado, pregrabado, para que ustedes puedan disfrutar aún de este fin de semana en donde las personas normalmente tienen sus planes vacacionales y están ocupados haciendo varias labores. Pues está siendo grabado para que usted lo disfrute, para que usted pueda seguir la continuidad. Sabemos que muchas personas de igual manera continúan en sus casas, continúan digamos que en su rutina, y este programa es parte de ese sábado sabroso que pasan con nosotros y haciendo todo lo que hacen. Entonces recuerden que este es un programa de la Corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión. En este momento estamos, para las personas que nos empiezan a ver por YouTube, ha sido grabado para que usted lo disfrute, y estamos en las cabinas de Leven Radio, www.levenradio.com, que es un producto también, una emisora de la Corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión, para que usted lo disfrute y continúe con toda la programación que tiene esta emisora. Entonces no estamos hoy, digamos que hoy es otro día, pero el sábado, el día sábado que usted está escuchando este programa, no estamos directamente atendiendo preguntas y respuestas por el chat, puesto que el programa está grabado, pero el sábado siguiente vamos a continuar en vivo, como es usualmente grabado y diseñado este programa. Entonces vamos a continuar con la temática que veníamos estudiando. Recuerden que el programa pasado fue de preguntas y respuestas, y hace 15 días estuvimos hablando y venimos hablando de la primera venida del Señor Jesucristo, y estuvimos hablando mucho de la maldición, lo que era la palabra maldición, lo que implicaba. Todo el ser humano nace, además de pecador, de muerto, también nace maldito por Dios. Estuvimos explicando esto y cómo el Señor Jesucristo recibió maldición, para poder que nosotros también disfrutamos de de que nos quitaran en el momento del juicio esta maldición, esta sentencia de parte de Dios. Recuerden que es diferente esa maldición que viene de parte de Dios. Lo explicamos el programa pasado. Si usted tiene de pronto dudas, quiere repetirlo, entonces búsquenlo en los canales de Aprendiendo Biblia y también de Arauna Stereo 104.1 FM, para que usted repita todas las emisiones. Vamos a saludar al equipo de trabajo y empiezo con Paula López, la voz del oyente, que la tengo aquí a mi lado. Paula, muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Un saludo para todos nuestros oyentes, los que están de pronto en su carro yéndose de paseo, llegando de paseo, los que están en sus casas. Un saludo muy especial a todos ustedes. Y no sé si a Mauro le parece bien que, aunque no estamos en vivo en este momento, si pueden dejar sus preguntas, las que tengan, sus inquietudes, me las mandan al WhatsApp al 317-210-0419, y yo las tengo ahí guardaditas para el próximo programa y poderles dar respuesta. Excelente. Entonces nos pueden escribir siempre 317-210-0419, porque esta es la línea destinada para la Corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión, 317-210-0419. Ahorita en un ratico les doy otra línea destinada para la corporación, para que consignemos allí sus dudas y preguntas. También los invito a que visiten www.aprendiendobiblia.com y a que nos sigan en las redes sociales como Aprendiendo Biblia con una H intermedia. Tenemos invitado esta mañana, él es Diego Velázquez, es economista, y nos da mucho gusto tenerlo esta mañana porque es una persona que se ha interesado en el texto bíblico desde hace poco. Y es interesante, ahorita después de saludar a la doctora Vilma, yo para que vaya preparando la respuesta, don Diego, le quiero preguntar cómo ha experimentado ese texto bíblico, que es hace poco que lo viene leyendo, interactuando, conociendo. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros, don Diego. Bueno, muy buenos días a los oyentes de Arauna Stereo. Muy agradecido por la invitación que me hace la doctora Vilma y ustedes, Mauricio y Paula. Agradecerles y aquí estamos muy dispuestos a estar con ustedes y compartir, cuál ha sido la experiencia de haber empezado a leer este texto bíblico, que es bien importante en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, doctora Vilma, muy buenos días, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, saludes a todos los oyentes. Nos agrada poder grabar el programa para tener continuidad con el tema que estamos teniendo y que ustedes puedan, sé que nos van a extrañar que no les contestemos en directo, pero nos pueden escribir al chat, que Paula ahí les puede contestar en directo. De pronto ella está pendiente el sábado cuando les escriban de contestarles por medio del chat
alguna pregunta o alguna duda que tengan. Muy bienvenidos al programa y aspiro que puedan conectarse ese día para escucharlo o después verlo en retransmisión por YouTube. Recuerde que en este momento estamos en la emisora levenradio.com, que tiene una programación excelente, y también todos los martes a las 4 de la tarde por www.levenradio.com tenemos este mismo programa, 4 de la tarde, de 4 a 5, y estamos tocando casi que la misma temática. Mañana estaremos en hoy es lunes, estamos grabando. Bueno, Diego, cuéntenos un poquito esa experiencia que ha tenido, y entendemos que es desde hace poco que viene estudiando el texto, que se enfrenta a él. Me imagino que le ha tocado también enfrentarse un poco a lo que dice en relación con lo que, digamos, con esa vida suya ahorita en contraste, cómo la ve, cómo la siente, cómo que encuentra interesante por usted. Cuéntenos un poquito sobre esta experiencia. Bueno, debo de manifestar que ha sido, digamos, una experiencia nueva. Yo de alguna manera no había leído el texto bíblico, lo tengo que confesar. Simplemente lo que hacía es tomar algunos, digamos, algunas páginas o apartes del texto como tal, y leerlos sin lugar a dudas, sin interiorizar de la manera como se debe hacer. Ahora tengo una experiencia nueva, una experiencia muy diferente, un texto bíblico que me da a mí como la posibilidad de enfrentarme a la realidad que vivo, una palabra viva, una palabra que está ahí, que es actual, que hace que las cosas que yo vivo como padre, como profesional, las cosas que vivo en mi vida cotidiana, de alguna manera me da respuesta a cada una de estas lecturas que hago del texto. Me permite darle respuesta a muchos interrogantes que en mi vida, vuelvo y repito, y en lo cotidiano se me da. El hecho de que en el texto pueda encontrar cómo debo comportarme como padre, cómo debo comportarme como esposo, cómo debo comportarme en mis finanzas, cómo debo comportarme desde lo personal. Y ha sido extraordinario el hecho de que haya una coherencia desde el Antiguo al Nuevo Testamento. No son aislados ninguno de los dos que hace parte del texto bíblico. La experiencia que tengo en este momento, que debo de manifestarla, el poder asistir a un curso de exégesis que me permite darle una mirada muy diferente al texto bíblico y a otros demás textos, porque no conocía realmente la ciencia de la exégesis, que me permite contextualizar el texto como tal, que me permite saber con claridad cuál ha sido el autor, en este caso el Espíritu Santo, la cantidad de libros que él contiene, el tipo de libro, el tipo de época en que se dio, la gramática que se utiliza, y eso para mí es bastante importante y me permite tener, digamos, un elemento muy valioso para seguir en este proceso de vida que llevo. Está animado, pues, con el texto. Se le nota, además porque Diego fresquita todo el contenido. Porque Diego está en el curso de la Universidad Andina de exégesis literaria con estudio de la Biblia, y entonces que empezamos hace como un mes. Él está en su primer amor. No, está... Digamos que ando enamorado del Señor. Sí, por eso está en su primer amor. No, es que no hay ningún primer amor, es un amor permanente, doctora. Es un permanente. Uno no puede hablar y clasificar de un primer amor, aunque ustedes van a de pronto a leer un versículo que el Señor dice, me dejaste de tu primer amor. Pero él cuando habla de su primer amor no porque haya segundos y terceros amores, sino que me dejaste de tu amor primero, que debe estar en primer lugar. Ya te metiste con otros amores que deben estar subordinados al amor del Señor y al respeto del Señor. ¿No? Yo diría, para ya darle la palabra a usted, Mauricio, qué pena tomarme un tiempito de simplemente decir esto. Cuando leo este texto bíblico, en este momento de mi vida, hay algo especial, es que lo leo y tengo en esa lectura la presencia del Espíritu Santo, que me permite discernir, cosa que no hacía antes, cosa que simplemente lo que hacía era leer un texto. Como cualquier periódico. Ahora
digamos, hay un velo que se quita y que empiezo a mirar el texto de una manera diferente y que me hace ver de otra manera la Biblia como tal. Son palabras que todos los días los que estamos en Cristo experimentamos, pero las noto muy apasionadas, sí, y eso es muy interesante. Son palabras muy apasionadas, digamos que esa sensación que pasa desde el inicio cuando ya... cuando se quita el velo, cuando uno corre las cortinas por la mañana y ve el paisaje que hay afuera, y precisamente cuando las personas tenemos algún paisaje agradable en el campo, en la ciudad, pero algún paisaje agradable, esa sensación de agrado cuando uno corre las cortinas o abre la ventana y uno ve el espectáculo que hay que no lo había visto. Yo les puedo decir que eso es permanente, o sea, eso sí. En el resto de la vida de uno eso es permanente, porque a cada rato es como si se quitara una y otra vez en diferentes situaciones, cosas, versículos, cada día, porque hay una relación personal allí con el Dios bíblico. Y Diego también va a darle saludos a sus amigos, familia, conocidos, y entonces él los va a animar a que el sábado vean y escuchen el programa y los saludos. Y todos los invitados tienen aquí para que sus conocidos y familiares tengan su segundo de fama a nivel nacional e internacional, porque esto se sube a YouTube y entonces es conocido a nivel nacional e internacional este programa. Por supuesto que tengo gente para saludar. Voy a iniciar por mi madre, su nombre es Luzmila, mi tía Marlene y mi prima Claudia, otra prima que tengo que la he invitado a que escuche el programa, que es Liliana, y por supuesto a mis queridos hijos, a Laura, María Alejandra, José Daniel, que muy seguramente este sábado van a estar escuchándonos. Y le faltaron como 2 hijos. Y María Angélica que va a estar el miércoles acompañándonos, viene de Bogotá, viene de visita y bueno, quería darle como un saludo muy especial a ellos. Que no le salga a la hija diciendo, a ella, mira, bueno, me faltó papá, me faltó. No, son todos ellos. Obviamente tengo a Beatriz, digamos mi compañera, y bueno, digamos que esas son las personas a las que de alguna manera les he contado que hay un programa muy especial que se toca de una manera diferente el tema del texto bíblico, y que es interesante que ellos conozcan, y que me parece importante que este sábado estén muy atentos a este programa. Bueno, pues una bienvenida a todos estos oyentes nuevos, como siempre les digo, todos los sábados a los nuevos oyentes que traen nuestros invitados. Deseo que sea del agrado de ustedes el programa, que queden enganchados, que les guste y que el Espíritu Santo les revele todo lo que se habla el día de hoy. Así es. Y venimos hablando de la primera venida del Señor Jesucristo. Hace 15 días estuvimos hablando de la maldición y de cómo el Señor Jesucristo recibe la maldición cuando está allí en la cruz. Pero entonces eso tiene unas implicaciones, que es lo que vamos a hablar hoy, ese proceso de crucifixión, eso que implica, eso cómo se come, cómo lo entendemos. Eso es importante entenderlo. Y adicional de eso, el Señor Jesucristo no quedó allí. Él murió, se comprobó que murió, y lo enterraron. ¿Qué pasó entonces después? Vamos a continuar entonces con esta temática. Le dejo la palabra a la doctora. Recuerden, no habíamos programado que la semana pasada hubiéramos adelantado esto, porque la mayoría de las personas se va a enfrentar a esta llamada Semana Santa. Entonces, nomás con el título, recuerden que en el exégesis hemos aprendido que los títulos determinan muchas cosas, que los nombres que se le colocan a los textos o a las cosas o a las situaciones, incluyendo aún hasta las personas, tiene incidencia, y es un mensaje que se manda, que es la Semana Santa o la Semana Mayor, conocida a nivel mundial con ese título. Recordemos que nosotros hemos estudiado aquí lo que se llama la palabra santo, que fue una palabra transliterada del griego. Es una palabra que no se tradujo al griego y que es una traducción una transliteración a los diferentes idiomas,
y en este caso al español, entonces no está traducida. Si nosotros vamos al griego, ¿qué significa cuando se usa la palabra santo o santa? No es tanto relacionado como con algo sagrado, no está relacionado con comportamiento, no está relacionado con unas situaciones específicas como con sagradas o como rodeadas como de una actuación. No es que la semana sea que tenga como un aire diferente, ni las situaciones. La palabra santo significa apartado, así en su uso cotidiano. Cuando yo digo, y aún en español tenemos esa palabra, estoy apartando estas gafas para tal día, o estoy apartando este vestido para tal día. Entonces en el primer siglo y en griego, cuando iban a apartar, estoy apartando este pocillo para la visita que viene, utilizaba en griego la palabra santo, ¿no? Entonces la palabra santo en su contexto, en su significado original, semántico, gramatical, es apartado para algo, apartado para recibir la visita, apartado para usarlo, lo voy a apartar para esta blusa, la voy a apartar, entonces la estoy santificando, la estoy apartando. Cuando ya en el texto bíblico por lo regular aparece la palabra santo con relación con Dios y con el Dios de la Biblia, está diciendo, estoy apartando esta pocillo, estoy apartando esta persona para Él. Ya cuando aparece, ya significa dentro del texto bíblico apartado por Dios para Él. Entonces miren que no tiene nada que ver, si tiene que ver con algún comportamiento, es el comportamiento de Dios. Estoy apartando a esta persona, estoy apartando este pocillo, porque Dios puede apartar muchas cosas, no solamente personas, puede apartar muchas cosas para Él. Entonces cuando Él aparta para Él cualquier cosa, cualquier persona, y ya Él determina la función para qué lo aparta. En la Biblia lo vemos, doctora me corrige, en el Antiguo Testamento cuando el tabernáculo fue apartado para Él, lo mandó a hacer para Él. Es un templo santo. Cuando la casa, por ejemplo, que David construyó, que es la casa con el nombre de Dios, era su casa, la casa que Él apartó. Pues Él apartó para sí, entonces es una casa santa. O cuando habla con Moisés en el Antiguo Testamento, y le dice a Moisés que se quite las sandalias, creo en un momento dado, le dice porque esta tierra es santa, porque en ese momento Dios apartó ese pedazo de tierra para hablar con Moisés. Entonces, donde Dios está, también Él lo llama santo, porque lo apartó para estar Él ahí. ¿Comprende? Doctora, y eso que Él escoge para ser santo no quiere decir que haga milagros. Que normalmente en nuestra cotidianidad y en nuestra cultura hemos entendido que lo que es santo es lo que hace milagros para nosotros. No, es que la presencia de Dios está ahí. Y muchas veces la presencia de Dios hace actuaciones prodigiosas donde Él está, pero no quiere decir que eso se convierta en algo sagrado, en algo que tiene como una unción, como un poder especial, como un poder especial, ya sea la persona, el artículo, y supongamos a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, nos ha apartado para Él. Entonces cada uno de los que estamos en Cristo somos santos, y ustedes por eso van a ver en cada carta que se le envía a las iglesias del Señor Jesucristo, le dice a todos los santos. A mí eso me hace recordar una anécdota de hace muchos años, en donde yo estaba dando un estudio en un local, y entonces en ese momento pasaba por ahí una persona que no estaba dentro del estudio. Cuando uno escucha las conversaciones y escucha las palabras entonces yo le estaba diciendo a las personas que estábamos ahí, y estábamos haciendo un estudio de una carta, y entonces yo les dije, todos los que están en Cristo, pero él no alcanzó a escuchar ni todos los que estamos en Cristo, ni estaba, o sea, somos santos. Entonces él pasaba por ahí lo que escuchó, todos nosotros somos santos. No, ese señor hasta el día de hoy, ¿y estos que se creen? Pues, entonces ya están en los altares, ya los santificaron, ya
nunca pudo entender. Entonces también aprovecho para decirles que por eso está diciendo Diego que cuando antes leía la Biblia y que la leía por trozos, como la mayoría tiene la costumbre, y así no se lee ningún texto ni se entiende porque ustedes están sacando de su contexto lo que están diciendo. Entonces uno tiene que ver en el contexto de este texto quién utiliza la palabra santo y qué significa la palabra santo. Y lo primero que hay que tener en cuenta, no está definida, está transliterada. En estos días, mandándole un saludo de condolencia a los de Mocoa, que quieren que este territorio que fue arrasado, porque hay unos cadáveres ahí, sin ofender a nadie, que lo declaren Campo Santo. No tienen nada que ver, lo pueden declarar y la gente considerarlo de esa forma, pero a la luz del texto bíblico, que ustedes saben que todo aquí lo estudiamos a la luz del texto bíblico, y qué es lo que dice el texto bíblico, qué significan las palabras dentro del contexto de la Biblia. No tiene nada que ver el declarar un sitio como un cementerio, declararlo Campo Santo. Las personas lo pueden hacer, pero no es lo que está diciendo aquí la Biblia ni lo que le compete al texto y al significado del texto bíblico. Todo lo que Dios aparta para sí es santo, y Él es el que santifica. Yo no me puedo santificar porque yo no me puedo apartar para Dios. Dios es el que decide si la persona se aparta para Dios, si la persona se aparta para el servicio de Dios. No es santificación. No es santificación, es cuando Dios me aparta para sí. Ni tampoco cuando otra persona aparta a otra persona para sí, o lo aparta para Dios. Ahí todavía hay costumbre que las personas apartan objetos. Esto es para el servicio de Dios, y la persona decide eso. Esto es para el servicio de Dios, esta jarra es para el servicio de Dios. Entonces la jarra se convierte como en santo. Es que han creído que como que se le cae un barniz, como se envuelve con algo, y podemos hablar aquí varios qué concepto tenían de santo. Pues lo que yo pensaba de santo era que era como un proceso de elevación a una máxima, como si el ser humano pudiera llegar a otro nivel. Entonces cuando ya se es santo, y en el contexto pues en donde crecí, pues entonces ese santo tenía la posibilidad de hacer milagros y hacer un montón de cosas, y era digno de adoración, de veneración. A veces hablan de veneración. Sí. Entonces, pues en ese contexto vi como muchas personas después de fallecidas, o sea, después de morir, pues entonces las volvían además santas, entonces había otro proceso, porque ya es santo, ya me escucha, ya me ve, ya tiene como poderes, como es una cosa así adicional. Sí, eso era más o menos lo que creía. Para mí ha sido muy revelador entender que es santo según el texto bíblico, y es Dios quien aparta. Y Él puede decir, yo por ejemplo estas libretas mías, yo esto es santo, pues haciendo la analogía, la aparto para mí, y la dejo aquí, y la parte para mí, y ya no la vuelvo a tocar. Lo que pasa es que no es fácil sacar esos conceptos que uno tiene, porque realmente cuando uno le explica a las personas, para las personas es difícil entender que santo no tiene que ver con comportamiento, y que todos los que creemos en el Señor seamos santos, o sea, que seamos apartados por Él. No es fácil sacar los conceptos que tenemos o que teníamos de tanto tiempo para enfrentarnos a estos nuevos conceptos cuando conocemos del texto. Y yo agregaría que no en tono de entrar a hacer algún tipo de discusión frente a alguna religión, inclusive ese santo se estudia qué ha hecho en su vida con algunos criterios para poderlo calificar como santo y llevarlo a ese grado, nivel. ¿Sí? A ese nivel. Yo tendría una palabra ahora que me una pregunta que tengo. Si Dios me aparta para Él, ¿sí? Yo tengo que estar salvo para que Dios me aparte. No necesariamente, porque no estamos aquí hablando de salvación. ¿Por qué? Porque Él puede apartar este pocillo.
y entonces ya declara santo este pocillo porque lo aparta para él, para usarlo él. ¿Usarlo él en qué sentido? En que él lo usó para algo. Para algo, y aún hasta para tenerlo ahí, las cosas santas que estaban en el tabernáculo. Yo te iba a preguntar, que en la Biblia podemos ver ejemplos de eso. Claro, dice que son santas. Entonces, no está hablando de salvación, sino que todo salvo, todo el que está en Cristo ha sido apartado. Entonces no solamente es salvo, sino santo. Pero hay muchas personas, y aún esto es muy importante y me hace recordar, creo que está en Primera de Corintios, miren lo que está en Primera de Corintios, muy pertinente tu pregunta, Diego. Mira lo que dice en Primera de Corintios, ¿no es? En Primera de Corintios 7, y entonces muchas personas se han confundido con salvación, ¿no es? Exacto, yo creo que es importante recalcarle siempre a nuestros oyentes que la salvación es una cosa en el Señor y digamos los otros conceptos también no tienen, o sea, el Señor para la salvación es solamente un camino, o sea, digamos, es creer en Él, reconocerlo a Él como Dios y Salvador, como lo que hizo en la cruz. Ya lo demás no tiene que ver con salvación, sino con el quehacer en el Señor. O consecuencias. Exactamente. 1 Corintios 7. Aquí está hablando del matrimonio, está hablando de la separación, pero nos vamos a ocupar es de lo pertinente a lo que estamos hablando. Mira lo que dice en el 7. ¿Qué estás buscando para que podamos del 7:16 en adelante? Porque ¿qué sabes tú? En el 14, 13-14. 13-14 o 7? 7, 13 y 14. Ustedes saben que me disculpan que tengo que... 1 Corintios 7, versículo 13 y 14. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ajá. Entonces, no está hablando de la salvación, ni que los hijos nacen salvos, ¿no? Pero si salen apartados por Dios, y hay una gran ventaja, porque si el Señor, por el hecho de haber nacido de una persona que está en Cristo, si el papá o la mamá es una persona que está en Cristo, el Señor también tiene una preferencia, porque ya no los mira como inmundos, ya no los mira como bastardos, aunque no los está adoptando como hijos, pero sí los mira con una mirada muy especial, y entonces dice, los estoy declarando santos antes de salvarlos. Entonces él dice, los estoy escogiendo para mí. Entonces lo más seguro es que él les lleve salvación, porque los está cogiendo para él, los está apartando para él. Que no necesariamente es lo que está diciendo, y es importante, en una familia cristiana salva, los hijos no necesariamente nacen con salvación. Ninguno nace con salvación. Todo ser humano nace muerto, condenado y todas esas cosas, porque la salvación es muy personal, es a todo aquel que cree en la muerte, en el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que murió en una cruz. Pero seguramente nuestros oyentes estarán preguntando, bueno, a todo el que cree, ¿qué pasa con los niños? O sea, cuando están chiquitos, ¿cómo hacen ellos para creer? ¿Ahí cómo funciona? Ya te estás metiendo en todo ser humano nace. No, me refiero cómo hace para creer un niño chico. Hay que predicarle el evangelio, hay que hablarle del Señor Jesucristo, pero como Dios es el que salva, no nos salvamos nosotros. Dios es el que salva. O sea, no es un acto consciente que yo tengo que hacer. No, Dios es el que te salva antes, y Él es el que te da la fe para creer. Entonces la fe no depende de mi capacidad intelectual. Mi capacidad intelectual es un don, es un regalo que Dios da, pero ante la predicación del evangelio. Y es un acto de decisión de Dios. Tú aún puedes predicar el evangelio y Dios decidir no salvarlo, o no salvarlo en ese momento. Es una decisión de Dios, es una escogencia de Dios, pero a todas las personas hay que exponerlos, y Él nos ha mandado a exponer a todas las personas al evangelio, a la persona del Señor Jesucristo, para que Dios los salve. Si no los exponemos al evangelio, Dios no lo puede salvar.
Dios no lo puede salvar. Aún, ya por la ciencia se ha descubierto que un bebé al mes o al mes y medio, si me equivoco médicamente ya sería, nos hacen falta los oyentes que de una vez nos mandan estos datos científicos que a veces no tenemos, pero también les pedimos que en el transcurso, el sábado cuando escuchen el programa, en el transcurso nos manden estos daticos que nosotros dentro de 15 días aclaramos todos esos datitos científicos, pero que los bebés escuchan. Y yo conozco muchas personas y muy amigas míos a veces que en embarazo le han predicado el evangelio a sus hijos en el vientre, y el Señor decidió salvarlos. Hacia la semana 20 el feto empieza a percibir sonidos. Nos ha estado ayudando Natalia Saracán. La semana 20, ¿esos cuántos meses? En la semana 20. ¿Como 4 meses y medio? Sí. 4, comienza a escuchar. En el quinto mes. En el quinto mes comienza a escuchar. Ya se ha desarrollado el oído y comienza a escuchar. Y entonces también eso es muy importante que lo tengan las personas que estamos al lado, comenzando por las mamás y los papás, las personas que estamos al lado de una embarazada. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué gritamos? ¿Qué mensajes mandamos? Porque en ese momento están escuchando, que a veces creen que porque no ha nacido todavía no está escuchando, y muchos bebés nacen ya con una cantidad de información, y por lo regular una información negativa, de personas, de cosas, de situaciones, de quejas, porque eso fue lo que escucharon a partir del 4º mes. Entonces escucharon a partir del 4º mes reclamos, gritos, peleas, insultos dolorosamente, porque nos encerramos en un cuarto y entonces comenzamos a pelear y que nadie nos está escuchando. Pues nos está escuchando un bebé. Es cierto, nuestras inseguridades, nuestros miedos y temores, muchos están desde el momento en que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Y diría yo más, pues no sé si me equivoco, hasta en el momento en que fuimos concebidos. Sí. Es decir, si ahí no hay un acto de amor, yo pues soy de los que pienso así, seguramente que desde ahí ya hay problemas. Doctora, pero yo diría que en medio de lo que estamos hablando acá, a mí me parece importante es como dejar muy claro que, porque para uno anteriormente pensaba que el tema de santidad, el tema de esa palabra santo, era que había que llegar a unos máximos de comportamiento y unas cosas pues que uno decía, es imposible que yo vaya a ser santo, ¿cierto? Entonces hoy creo que le queda claro a los oyentes que no se trata de hacer una cantidad de cosas. Qué bueno, qué bueno que tú nos guíes nuevamente al producto. Pero sí hay que terminar, porque el Señor dice en el Antiguo Testamento, vamos a ver que en el Antiguo Testamento, sed santos como yo soy santo. Entonces es otra cosa muy diferente. A partir de que nos santificaron, a partir que nos escogieron, tenemos que comportarnos como escogidos. Entonces sí se tienen que ver una serie de comportamientos en nosotros, porque hemos sido apartados por Dios. Entonces no es que para yo ser santo arranco con unos comportamientos. Y así también pasa con lo de la salvación. No es por obra, pero después de ser salvo hay obras como consecuencia de ser salvo. Entonces el hecho de que nos santifique Dios, de que nos aparte Dios para Él, nos implica una serie de comportamientos ya determinados por Dios, y ahí se viene la obediencia. Entonces nuestra obediencia a Dios, o sea, apartarnos del pecado, ya comportarnos obedeciendo a Dios y respetando a Dios. Es que muchas veces nosotros, la mayoría, muchas personas que dicen porque soy salvo, entonces me dieron una boleta para pecar, pues, porque el Señor murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso no es cierto. El Señor no es una boleta para pecar. El Señor no es acolitador de pecado. Él ha dicho, de mí no se burla nadie. Y aquí no venga, y todo lo que siembren van a recoger, y el que siembra desobediencia a Dios, que es pecado, está cosechando muerte. Esa muerte
implica muchas cosas. No es que le va a caer un rayo y lo va a matar, que muchas veces los creyentes, los creyentes creemos eso. Ya, como estoy pecando y no me está pasando nada y esto está divino, pues entonces nosotros creemos que no estamos cosechando. No, el día del juicio no van a dar premio. Él ha dicho que es en esta vida, en esta y en la otra. Vamos a cosechar y eso tiene consecuencias de parte de Dios. Tiene consecuencias de parte de Dios. Entonces, nosotros creemos, no, el Señor Jesucristo murió por ese pecado, murió para salvación, pero no para las consecuencias. Eso es importantísimo nosotros tenerlo claro. ¿No? Las consecuencias siguen, porque el Señor, ¿por qué sigue? Porque Él lo ha dicho que sigue, y eso implica muerte en muchas áreas. Es que no está hablando de muerte física, se va perdiendo la vida, se va deteriorando las cosas, hasta las casas, pues. Hasta las casas, los carros, la ropa, ¿no es? Entonces eso se va deteriorando, va perdiendo uno el brillo, como dicen por ahí, va perdiendo uno el brillo de la vida, porque la vida tiene un brillo. Entonces, no es que estamos diciendo aquí que los comportamientos no tienen que ver con la santidad, al contrario, si nos apartan para Dios, y es una persona que nos está santificando, Él dice, compórtense como lo que son. Si ustedes son unos apartados para mí, compórtense como yo digo que se tienen que comportar, ¿no? Doctora, en este concepto, ¿el Señor Jesucristo también fue apartado o Él se apartó? No, Él lo apartó el Padre. Él lo apartaron. ¿Y lo apartaron para algo? Para morir en una cruz, para ser Salvador, para ser Rey, para ser Señor y Dios, ¿no? Para ser cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo, en persona, para ser la piedra angular. Él lo apartaron, en Él confluyen muchas, por eso el Señor es el único santísimo, o sea, tiene muchas cosas para ser santo, ¿no? Y algo muy importante que uno, para reflejar, para mostrar esa santidad, tiene uno que estar en relación con Dios y sus mandamientos, ¿no es? Entonces, y eso no sucede humanamente. Cuando vemos a una persona comportarse indebidamente, muchas veces uno dice, ole, no parece hijo de esta fulanita, pero es hijo, ¿no es? Estos hijos calaveras, por mucho que el papá le diga, véate, es heredero, no eres mi hijo, es su hijo, que no se está comportando como yo. Eso también me sucedió, una anécdota muy personal, en la casa, en un momento dado, por la actuación de equivocadamente de Josefina, consideró que mi hermana se estaba portando no acorde con lo que ella le había determinado y enseñado, y por una mala información envidiosa. Entonces ella dijo, declaro que no es mi hija. Y yo le dije ese día a Josefina, un momentico, ¿cómo así que no es tu hija? Que no se esté comportando como una hija tuya o como lo que tú consideras que debe ser una hija tuya, es una cosa muy diferente. Eso es muy diferente, pero sigue siendo tu hija. ¿Cómo vas a borrar que no es? ¿O es que tú no la tuviste? Entonces aclárame una vez si no es hija tuya. Pero si es tu hija, que se esté comportando como no hija tuya, eso es otra cosa, de lo que tú consideras que sea, y de lo que te informaron, que ya después nos enteramos de que era una calumnia que estaba sobre mi hermana, y entonces que no era cierto. Pero la primera reacción de ella fue decir, no es mi hija. Digo, ¿cómo así que no es tu hija? ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces, si fuimos apartados por Dios, y a todos los que creemos y estamos en Cristo, y fuimos adoptados por el Padre como hijos, como el Padre como hijos, Él dice, sed santo porque vuestro Padre Celestial es santo. Entonces, eso implica un comportamiento a todos nosotros los santos. Y eso tiene mucha implicación. Uno comportarse, el martes en el curso del CGC nos estuvieron explicando eso, lo que implicaba guardar la palabra, que guardar la palabra era
presentarse en lo que creían, cómo creían, y que no era guardar la palabra, no era aquí, guardarla aquí en el cerebro, memorizarla, que era un actuar, guardar la palabra era un actuar. Un día a día. Un día a día, las 24 horas. Y el texto bíblico también está diciendo, sed hacedores de la palabra, no oidores de la palabra. Es muy diferente ser hacedores a oidores. Entonces, eso implica una actuación. La santidad implica una actuación, pero el que santifica, el que aparta para sí, es Dios. Entonces, a todos los que nos ha apartado, a todos los que nos ha santificado en Cristo Jesús, tenemos una responsabilidad ante Dios de presentarnos como Él es, Doc, ¿y cómo podemos unir esto con el tema que estamos hablando, que es el hecho de que Él se hizo maldito para quitarnos a nosotros la maldición, y todo este proceso de crucifixión, que es lo que pues intentamos explicarle? Empezamos a hablar era porque estamos celebrando lo de la Semana Santa, entonces aprovechamos para celebrar. El segundo punto que voy a hablar de esta semana, que no hay en ningún texto bíblico, no hay de donde agarrarse, que uno tiene otra vez que matar al Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. No lo podemos matar todas las semanas. Ahora, que es una celebración no me implica a mí como como llamar el Viernes Santo, separar el viernes. El Señor no ha declarado el Viernes Santo. Recuerden que el Señor Jesucristo murió, y aún vamos a estudiar un poquito de que Él no pudo haber muerto y he sido enterrado el viernes, porque entonces no se cumple lo que dice la palabra, y que cumple que Él estuvo 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Y si Él muere el viernes y resucita, y ya está resucitado el domingo en la madrugada, entonces ¿cuáles son los 3 días y las 3 noches? Ahí no hay sino 2. Y si acaso 1 y medio. Entonces, hasta el contrario, es una equivocada celebración. Y entonces estamos aquí para entender a la luz del texto bíblico todas estas como distorsiones que se han propagado a nivel no solamente de religiones. Las personas a nivel personal se han inventado una serie de cosas. Asimismo, como la palabra santo, ¿cierto? Anteriormente, nuevamente por el contexto en donde crecí. Recuerdo mucho cuando había una persona en particular que entre los jueves y los viernes se ponía muy triste porque el Señor había muerto. Pero era asumir la tristeza de verdad, la asumía, lloraba, se ponía de luto. No se escucha música. Una cosa tremenda. Entonces era asumirlo, no era... Porque muchas personas dicen, no, eso es como un recordar, como una representación. Para muchos así. No es solo recordar. Para muchos, y recuerdo mucho a esta señora que de verdad asumía que estaba muerto. No, y aún el juzgar a otro. Yo que soy de Cartagena, mucha gente de Cartagena critica al turista y dice que son una recocha, que son unas personas que ya lo tildan a uno hasta de delincuente. Que hay otros días para ir a vacacionar. Además que hay otro tema que en ese entonces, hace mucho tiempo, se tomaba inclusive en el tema de la sexualidad. Doctora, no se Ave María, que no se podía tener relaciones sexuales, porque inclusive, disculpen los oyentes, hasta quedaba uno es que pegado. Así se decía. Sí. Y era un temor. No, pues en nuestro sector de Pereira, y a mí me da mucha risa que todos los sitios, los moteles, los cierran el domingo santo. O sea, es una cosa muy extraña toda esta cultura y esos conceptos cerrados que nos hemos movido. Que se lo han inventado, y no en relación con religiones, sino que se inventan estas cosas y se propaga que lo dice la Biblia. Por eso es que aprovecho a aclarar estas cosas, aunque Paula esté considerando que no estamos hablando del tema. Yo no estoy diciendo nada, solo hice una pregunta para poder concluir en lo que estamos hablando. Uno habla también con la mirada, el cuerpo es parte de la comunicación. Ahora, y más aún,
los calendarios son diferentes. Los calendarios del imperio griego son orientales, en donde los meses son de 30 días. Y nosotros tenemos un calendario occidental que tiene algunos meses 31 días. Entonces nunca van a coincidir las fechas en realidad de cuándo murió, en la fecha en que murió el Señor Jesucristo y en la fecha en donde nos los han datado nosotros ahora. Entonces, a veces, pues, sinceramente, con mucho respeto se lo digo, me parece muy, yo no sé ponerle el nombre para que no se ofendan, celebrar la muerte del Señor Jesucristo rodándole los espacios. Ahora, uno puede celebrar la muerte y el nacimiento de alguien el día que le dé la gana, pero no que me digan a mí que ese día, y entonces la celebración incluye vestirme de luto, cerrar locales. Aún, se los digo sinceramente, paralizar al país. ¿Por qué tú tuviste problemas en esta avenida esta mañana? Porque es que los camiones, el país se paraliza a partir del miércoles en la noche, al amanecer del jueves. Y entonces las carreteras en este momento están llenas de camiones, de mulas, porque ellas no pueden salir este fin de semana. Entonces todas las empresas están paralizadas, las empresas están sufriendo, y entonces están mandando, y están las carreteras llenas de mulas, y encima de eso llenas de turistas, ¿no es? Y en una confrontación mulas con turistas, ¿no? Y por eso en esta semana suceden tantos accidentes. No, y eso que ya se está ampliando, porque la gente a veces está tomando días toda la semana. Y desde los colegios y las universidades que los niños salen, entonces la gente aprovecha. Y las mulas tienen que salir, desde el domingo están saliendo, desde el sábado están saliendo, y entonces están desesperados estos transportadores tratando de llegar y devolverse para estar aquí otra vez el miércoles o el sitio donde salieron, a donde tienen que llegar. Y entonces esto es una congestión a nivel vial, ahora con estas lluvias y con estas cosas. Entonces es importantísimo también tener en cuenta eso, a la luz de la Biblia. Ahora, que cada uno siga celebrando, pero nosotros aquí les hablamos es a la luz de la Biblia, lo que el Señor mandó a celebrar, lo que el Señor mandó a recordar. Nos muestra que haya una orden de celebrar. Por eso Diego decía, yo encuentro aquí cómo es que me tengo que comportar como padre, como ciudadano, como persona que estoy en Cristo, como creyente. Me está dando una luz, me está quitando el velo de cómo me tengo que comportar, qué tengo que hacer día a día, ¿no? Y no con esta cantidad de distorsiones a nivel bíblico. Ahora que mucha gente me ha dicho, bueno, pero déjame a mí, respétame a mí, que yo creo lo que me dé la gana. Digo, sí, tú puedes creer lo que te dé la gana, pero nunca digas que estás creyendo o que eso lo dice la Biblia, de que eso lo está mandando el Dios de la Biblia. No, pues tú puedes hacer lo que te dé tu gana y celebrar el día que tú quieras y hacer lo que te dé tu gana, pero no me digas a mí que eso está en la Biblia, porque no está en la Biblia. Entonces, eso es la distinción que nosotros queremos que hagan. No les queremos irrespetar ninguna doctrina, ni ningún credo, ninguna religión, pero que no digan que eso lo está mandando el Dios de la Biblia y que eso lo dice la Biblia. Que sepamos qué es lo que dice la Biblia y ya nosotros decidimos si actuamos concordantemente a la luz de la Biblia o no, a la luz de la doctrina que usted crea y de lo que a usted le parezca y a lo que a usted le suene, que eso es muy diferente. Entonces estamos hablando aquí en este momento de la crucifixión del Señor Jesucristo. Alrededor de la crucifixión del Señor Jesucristo hay muchas implicaciones. Eso también quisiera que resolviéramos. La crucifixión la popularizó, pero antes del Señor Jesucristo hubo muchos crucificados. Después del Señor Jesucristo hubo muchos crucificados. Recuerden que Cristo no viene de cruz. Entonces la sentencia de crucifixión por lo regular era para unos delitos atroces, pero en este momento del Imperio Romano había determinado, el Imperio Romano tenía muchas sentencias de muerte, pero la crucifixión era principalmente para los delincuentes que se oponían al César, o sea, que daban golpe de Estado
guerrilleros, revoltosos ante el César, que querían desbancar el César o constituirse rey de algún reino no puesto por Roma. El que se decía, vea, yo soy el rey de Israel, a ese lo mataban, porque el único rey que podía haber y designar reyes a los pueblos dominados era el César y el Imperio Romano. Entonces la crucifixión era en Roma, en el primer siglo, y en el Imperio Romano, que tenía dominado a todo el mundo conocido, todo aquel que se levantara contra el César, de alguna forma, para delitos de muerte tenían otra forma de pena. Podía ser matado a pedrada, podía ser a espada, podía ser ahorcado, y había muchas otras formas en donde a la persona se le daba la sentencia de muerte. Y aparte del Señor Jesucristo, no solamente en el Imperio Romano, desde la antigüedad, yo no sé por qué el ser humano consideraba que esta muerte era muy gravosa, muy afrentosa. De pronto porque ya en Deuteronomio ya circulaba, ya se había escuchado de que para este Dios era maldito por Dios el que fuera. No, y me imagino, doctora, que en el contexto también de la relación de los humanos con los dioses, el hecho de conocerse que un ser humano era maldito por uno de sus dioses, digamos en este caso, porque también en el imperio pues griego y romano era una relación pues con sus divinidades, y entonces saber que su dios lo está maldiciendo, pues era una cosa terrible, esa es una cosa terrible. Me imagino que para ese contexto era terrorífico. Más en el primer siglo que Roma dominaba a todo el mundo conocido y le llegaba toda la información de Roma, de todos los pueblos, como estamos ahora que tenemos la información de todas partes. Entonces, pero la crucifixión era todo un proceso que también nos hemos inventado y hemos cambiado. Era todo un proceso. ¿Y cuál era el proceso? La persona se le hacía un juicio, tenía que contar con un juicio. Eso no era así que cualquier persona iba cogiendo y crucificando. O sea, esa muerte estaba como tecnificada. Legalizada. Había que hacer un juicio y había una acusación de que estaban atentando contra el César. Por eso los judíos que no crucificaban y que no podían matar a nadie en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque todos los súbditos pertenecían al Imperio Romano. El que podía decretar muerte era el César o alguna de sus autoridades delegadas, ¿no? Como en este caso Poncio Pilato, que era un gobernador puesto por el Imperio Romano. Él podía hacer el juicio y decretar pena de muerte. Pero primero un juicio, llevar las pruebas de que estaban atentando contra el César, dar una sentencia de pena de muerte, y empezaba el proceso de la crucifixión. La crucifixión implicaba ese juicio, esa sentencia, y en el momento de la sentencia el crucificado tenía que cargar el madero. Recuerden que había muchas formas de crucifixión, no solamente extendiendo los brazos hacia los lados, o poder extender los brazos hacia arriba, o la crucifixión era también en forma de X, las piernas abiertas y los brazos abiertos como diagonal. Había muchas formas de tortura, era una forma de tortura, era un castigo ejemplar, y era un castigo público. No era así como en un juzgado y se le mete en la cárcel y tú no sabías que estaba en la cárcel, porque también había en la cárcel, o lo desterraban a una isla, como lo hicieron con el apóstol Juan. No, era una pública, era una sentencia pública en donde, por lo regular, por eso el madero lo colocaban a la entrada o a la salida de la ciudad, donde todo el mundo pasaba y lo veía agonizando, y los gritos y todas esas cosas, y había crucificados que podían durar 2 y 3 meses dando gritos, y todo el mundo burlándose, o todo el mundo viendo, comprende, porque era un castigo, una pena ejemplar, ejemplar pública. Entonces eso es lo importante. Todo Jerusalén, porque esto sucedió en Jerusalén, todo Jerusalén, y en ese momento había
judíos de todas partes del Imperio Romano se dieron cuenta de la crucifixión. No fue en un lugar allá solo, apartado, que nos llegó el chisme de que a fulanito lo crucificaron. Todo se dio cuenta. Eso fue en un lugar público. Y también eso lo planeó Dios. Lo planeó Dios y lo planeó en la Pascua judía, porque sabía que en Jerusalén había judíos de todas partes celebrando. Y se iban a dar cuenta, porque también Dios quiso que públicamente se conociera. Eso no fue que chisme, ve que fulanito por allí que lo crucificaron. Tanto todos romanos, judíos, ucranios, de todos los países, como dice aquí en Hechos. Miren todos los reinos que estaban en ese momento presenciando, participando, viendo la crucifixión. Entonces, aquí en Hechos 2, ¿no? Hechos 2, porque estaban celebrando la fiesta de la Pascua y de Pentecostés. Hechos 2:8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Mira el gentío que había de diferentes. ¿Que había en dónde? En Jerusalén en ese momento. ¿En cuál momento de la crucifixión? De la crucifixión, porque pero estaban hablando de la Pascua otra cosa. Por eso es que el Señor Jesucristo fue crucificado en la Pascua. Por eso, pero estos no estaban ahí afuera de estaban en la ciudad de Jerusalén. Pero no ahí en el momento de la crucifixión. Entraban y salían, está a la entrada o a la salida de la ciudad. Estaba en la entrada y salida de la ciudad de Jerusalén. Y estaban entrando para la Pascua, estaban entrando todos estos pueblos y todas estas personas. Eso era una cantidad de gente que había ahí, de todo el Imperio Romano. De todo el Imperio Romano. Estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, que duraba una semana como esta semana. Doctora, hay una pregunta, pero... Hay un gentío como pero esa fiesta de Pentecostés no la celebraban solamente a los judíos. Pero de todas partes. Y mira que ahí dice que también estaban en Jerusalén romanos ahí residentes. En Jerusalén. Romanos que residían en Jerusalén. Entonces, mira toda la gente que había. De todos los pueblos. Venían judíos prosélitos que celebraban la Pascua judía y la fiesta de Pentecostés. No estaban solamente los judíos, dice que prosélitos. ¿Y quién eran los prosélitos? Que seguían, que no eran judíos y que seguían al Dios de Israel y celebraban la fiesta del Dios de Israel. Sí. Entonces, aquí dice en esta versión de las Américas, tiene aquí una aclaración, dice que los prosélitos son los gentiles convertidos al judaísmo. Al judaísmo. Entonces ahí estaban prosélitos y estaban los residentes romanos, ciudadanos romanos que vivían en Jerusalén. Y Pentecostés duraba una semana. O sea, duraba una semana. Que ellos durante esa semana estaban entrando y saliendo. Estaban entrando y saliendo y no, eso era un gentío horrible. Por eso estaba Poncio Pilato ahí de gobernador. Porque figúrate, era un hervidero de gente. ¿Qué iba a decir? No, que hasta leía acá cretenses y árabes, doctora, hasta árabes. Árabes, había de Egipto. O sea, confluían mucha gente. Entonces, la crucifixión del Señor Jesucristo fue pública y todo el Imperio Romano se enteró. Entonces, cuando los apóstoles y los discípulos del Señor Jesucristo salían a predicar la crucifixión, entonces, es que yo lo vi. Y como dice Pedro, no fue que me contaron una fábula, es que nosotros lo vimos con estos ojos. Y todo el mundo diciendo, es que lo vimos, ¿no es? No fue que me nos contaron. Ahora a nosotros nos llega por la palabra y por el Espíritu Santo esta historia. Pero ellos eran presenciales y lo que están contando aquí eran testigos presenciales, no que fueron y les contaron, testigos presenciales. Y había mucha gente de todo el Imperio Romano. Esto se regó por todo el Imperio Romano. No con la intensidad que nosotros hablamos de la crucifixión del Señor Jesucristo. No, allá crucificaron a un judío. Y recuerden que no solamente crucificaron al Señor Jesucristo, sino a otros ladrones, ¿no es? Dos más. Y no, en ese momento había muchos crucificados. La Biblia nos cuenta de estos tres. Pero en ese momento
aprovechan ellos para crucificar y más para aprovechar el público que estaba para que se dieran cuenta, para darle un escarmiento. Yo no sé si hacer esta pausa. Sí, si es... vamos a hacer una pausa. Volvemos, no nos demoramos, en unos minuticos, tenemos unos cortos comerciales y ya volvemos. Bueno, hemos regresado. Recuerden que tenemos la línea 317-210-0419 y aunque este programa está pregrabado, esta línea siempre está disponible para todas las dudas, preguntas que ustedes puedan tener y nosotros poderlas responder. Recuerden que este es un programa de la corporación Aprendiendo Biblia sin Religión y tenemos también unas redes sociales, nos encuentra como Aprendiendo Biblia con una H intermedia en Facebook, en Instagram y todo lo demás. Miren, y para las personas que nos ven en YouTube, les recomiendo este libro. Es el libro Dios de Pactos para las personas que nos ven y los que no nos ven, entonces nos buscan en el canal de YouTube como Aprendiendo Biblia o Araúna Estéreo 104.1 FM. Esta es una colección de estudios, sería el Evangelio, es un estudio exegético, minucioso, detallado sobre el Evangelio bíblico, para que lo estudie, lo analice, lo dijera, es un libro muy muy agradable. Continuamos entonces con el tema de la crucifixión, lo que implicaba este proceso de tecnificación de la crucifixión. Estábamos hablando que era realmente en ese momento había mucho público, había mucha gente, leímos de dónde venía y mucha gente se dio cuenta de este episodio. También me llama la atención el tema de algo que se le da mucha fuerza, que muchas personas hablan de este tema y que tú ahorita mencionaste, es que a cada sentenciado le tocaba cargar el madero. Y adicional había un tema de latigazos y de... pero anterior a eso, a cargar el madero, había un juicio, y cuando ya se dictaba la sentencia de crucifixión, pues aunque era una sentencia pública y que le convenía al Imperio Romano durar varios días ahí con el crucificado, también era un problema público. Entonces, porque mucha gente dejaban entrar y de comerciar por no estar escuchando a con estos gritos, y por lo regular no crucificaban a uno solo, aprovechaban y de una vez crucificaban a varias personas. Entonces, escuchar toda esta gente, muchas veces el comercio se disminuía, los transeúntes y todas estas cosas, y entonces era como una situación incómoda
Entonces por lo regular no dejaba que pasaran tanto tiempo ahí los gallinazos revoloteando Pero, y todas las doctora, cosas. disculpe, pero el proceso de crucifixión en el pueblo romano no necesariamente era en la Pascua, sino que fue el Padre quien estipuló que fuera la Pascua. Para no hacer era en la Cristo. Pascua, por lo regular en cualquier momento. Cualquier momento. Y entonces por eso muchas veces no dejaban que estuvieran mucho tiempo ahí agonizando. Entonces ellos ayudaban a que no agonizaran tanto, también por esto. Entonces la crucifixión implicaba los latigazos. ¿Cuál era el objetivo de los latigazos? Los latigazos no eran para torturar sino para disminuirle las fuerzas, Entonces recuerden para que muriera más rápido. Para que quedara sin fuerza, comprende, y muriera más rápido. Entonces ya Roma había tecnificado, como dice Mauricio, cuántos latigazos le daba una persona. El máximo de latigazo era 40 menos 1, como que así era la suma y la resta y los números romanos. 40 menos 1, o sea que el máximo de latigazos que le daban a una persona era 39 latigazos. Por ahí hay gente que dice que le dieron 5.000 latigazos, que le dieron 3.000 latigazos al Señor Jesucristo. Hombre, nadie aguanta eso. Humanamente nadie aguanta eso. En las películas uno no ve pues que le dan y le dan y le dan hasta que ya no queda nada. Que no queda nada, eso no es cierto. Entonces, ¿cuál era el objetivo de los latigazos? Restarle fuerzas. ¿Y cuál era el objetivo de restarle fuerza? Maltratarle los riñones, porque cuando uno está enfermo de los riñones pierde fuerza. Entonces el objetivo, por eso se lo daban aquí en la espalda, en los lomos, tanto para los pulmones como para los riñones, restándole fuerza, pero no era matándolo, porque no podían matarlo, tenía que morir en la cruz, porque era muerte de cruz. A nadie lo podían matar antes de la cruz. Entonces no había sido muerte de cruz, sí. Había sido muerte de latigazo. Doctora, pero agregado a nuestro Señor, agregado a los latigazos, hubo el tema de burla con el tema de la corona de porque espinas, se burlaron con el cuento de que era rey, de que era rey. El tema de que, eso, la corona de espinas. Pero eso no lo hacían con todos. No. Eso no, claro, ¿no? No, exacto, eso no era el proceso de la crucifixión. Ajá. No, fue por burlarse de él y que andaba diciendo que era rey, y como para darle un escarmiento a los judíos. No se les ocurra ustedes tener un rey, no se les ocurre a ustedes tener un rey. Entonces, es el de Roma, ¿comprende? Entonces, aparte de César. Del César, claro que sí. Aparte de César, ustedes no tienen rey. Entonces, eso fue especial con él, y que también implica otra cosa, de que lo crucificaron como rey. No lo crucificaron como un delito cualquiera, lo crucificaron como rey. Y ¿como rey o por creerse rey? Como rey. Pilato lo crucificó como rey. Porque si Pilato no lo crucifica, no lo mata como rey, el César manda a matar a Pilato. Porque no podía. Cuando tú dices que lo crucifica como rey, ¿a qué hace referencia? Que fue un rey que crucificó. Y que el Señor Jesucristo le reconoció a Pilato: mi reino no es de este mundo. Cuando él le pregunta, ¿tú eres rey? Dice, mi reino no es de este mundo. Entonces el Señor dijo, Pilato dijo, no, ya confesó, aunque diga, mi reino no es de este mundo, pero ¿qué mundo podía haber fuera del Imperio Romano? Si era el dominador de todo. Entonces Pilato le está diciendo, pues este desvaría, ¿de dónde va a ser rey de otro mundo si todo el Imperio Romano domina todo el mundo conocido? Entonces, pero ya él no se podía sustraer a eso, porque el juicio fue público. Todo esto de la crucifixión y de los revoltosos es público, porque es darle un escarmiento a toda la ciudadanía. Es darle un escarmiento, no se constituyan, no se levanten contra el César. Entonces era una pena muy especial contra los sediciosos, contra el César. Entonces implicaba los latigazos, 40 menos 1. Al Señor Jesucristo, la Biblia no lo dice, pero no creo que le hayan dado los 39 latigazos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene una constitución muy débil, pasaba mucha hambre. Cuando se salió a caminar, vea que cada ratico se hacía almorzar, era de una familia pobre, ¿no es? Entonces su constitución física
no era tan fuerte, ¿no es? Pero podía ser, la Biblia no está diciendo de que no tuviera una constitución física fuerte, pero no creo que lo hubieran dado. Es que ningún hombre aguantaba 39 latigazos, porque los látigos de Roma terminaban en una bola con aristas metálicas. Eso tenía unas características especiales. El elemento con el cual romper y desangrar y restarle fuerza. Y más aún, quedó tan delicado el Señor, que sabemos que Él arrancó con el madero, pero lo vieron tan débil y tan frágil que otra persona cargó la cruz. El Señor Jesucristo no cargó el madero, no cargó. Por lo tanto, no se cayó ni una sola vez con el bendito madero. No la cargó y no se cayó con el madero. Entonces, porque Simón de Cirene, si podemos buscar ahí Simón de Cirene, sí, un campesino, un agricultor que estaba ahí de chismoso, con mucho temor, porque él pensó, si me pongo a cargar esta cruz, me termino crucificado. Entonces, pero le encargaron que la cargara por el Señor Jesucristo. Entonces, eso también es un error histórico y bíblico, que el Señor Jesucristo se cayó con el madero y con la cruz, no se cayó, que no la cargó. Apenas empezó a salir, vieron que, este se va a morir antes de crucificarlo. Marcos 15:21. ¿Qué dice? Dice así: después de haberles escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Entonces no la cargó, ni en la Biblia hay un registro que se hubiera caído con la cruz. En las películas y en todas partes nos muestran que él cargó la cruz y se cayó. No la cargó otro por él. Entonces incluía cargar la cruz, pero lo vieron tan débil que dijeron, se nos va a morir antes. Siempre era en un lugar alto, porque era cuestión pública. Entonces siempre cogían un monte para colocar las cruces. Eso no quiere decir que algunas veces no hubiera montes por allá al lado y los crucificaban, pero sí era a la entrada o a la salida de la ciudad o del pueblo, y preferiblemente en un lugar alto. ¿Para qué? Aquí dice, después se les llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado porque tenía una forma de una calavera, ¿no es? Entonces, pero siempre buscaban un lugar alto, un montículo, una montaña y todas esas cosas. Entonces, muchas veces la forma de cruz era amarrarlo los pies y amarrarlo las manos para que no se pudiera defender, ni agarrar, ni levantar, ni nada de esas cosas. Pero aquí el texto bíblico nos dice que a él lo martillaron, lo clavaron, ¿no es? Y lo clavaron en la cruz después de latigarlo. O sea, la muerte de él fue, o sea, la crucifixión de él fue un poco diferente a la crucifixión que hacían con cualquier... Normal, no, era una de las variedades de crucifixión, era una de las variedades. Ellos decidían si lo amarraban, si le ponían los brazos verticales, si lo extendían. O sea, no por el hecho de él haberse hecho pasar por rey fue que le tocó más duro esa crucifixión. El hecho de decir que era rey recibió sentencia de cruz. El hecho de decirse rey, ¿no es? Y los judíos también fueron donde Pilato, porque Pilato dijo, no, que están hablando, allá los judíos fueron, es que están hablando de que él es Dios y todas las cosas, y Pilato dijo, ay no mijo, yo no estoy para hacer ese juicio. Entonces vayan y ustedes júzguenlo. Digo, no, es que a nosotros no nos es permitido matar a nadie, y por blasfemo debe morir. La sentencia que le dieron el pueblo de Israel fue de blasfemo, o sea, tomar la actitud de Dios sin ser Dios. Características y actitudes de Dios y funciones de Dios sin ser Dios. No, entonces, pero eso lo tenían que matar a pedrada. Pero el pueblo de Israel en ese momento dijo, nosotros no podemos matarlo a pedrada. Pilato, cuando le fueron con el cuento de que se está diciendo que es Dios, de que es el rey de los judíos y que es Dios, Pilato dijo, ay no, a mí no me vengan con esos chismes, entonces júzguenlo ustedes. Blasfemia, yo no tengo aquí ningún delito como cualquier juez aquí en Colombia, que cuál es la pena para el blasfemo, y el juez aquí en Colombia dice, pero es que aquí no está en el Código Penal, yo como voy a sentar cuando dijeron que se decía rey.
Entonces, no, es que no te lo traemos por blasfemo, te lo traemos porque es el rey de los judíos. Ahí sí lo obligaba, a tomar esa decisión. Tomar esa decisión, y entonces él le hizo un juicio. Mira lo que te están acusando de que tú dices que tú eres el rey. Doctora, pero entonces él en ese proceso de crucifixión, él no pasó por 2 estaciones, que pasar por varias estaciones. No, ¿cuál es estación? No, pues las que muchas doctrinas enseñan. Sí, pero ¿cuál es estación? No, pregunto, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Pero ¿de dónde? ¿Cuál es estación? Por eso pregunto que si la Biblia habla de eso, no de puede hablar porque nunca existieron. Eso es lo que quiero preguntar, que si existen. Estamos hablando de lo que la gente se ha inventado, y no podía pasar por ninguna de las estaciones, primero porque no existían. En el Imperio Romano no había este camino de cruces, de imágenes, de estatuas. No, estaban pasando por una calle para allá y todo el pueblo allá aglomerado detrás del que iban a crucificar. Por lo regular, los pueblos, y tú sabes cómo somos nosotros las personas, los seres humanos, que no cambiamos ante la desgracia. Muchas veces nosotros estamos con una actitud de indolencia o de burla o de risa, y que el Imperio Romano motivaba también eso, como si fuera un show, y era un show de escarmiento público, ¿no es? Entonces eso es bueno cuando al ser humano le sale solidaridad ante el dolor y la desgracia de otro, aunque sea un delincuente. Pero la mayoría de nosotros, cuando vemos le están dando patadas, que está pasando ahora mismo en Colombia, que le están dando patadas y golpes a un ladrón, la mayoría de nosotros gritamos: dale, mátalo, dale, cógelo, dale. ¿No es? Son muy poquitas las personas que en un momento dado se enfrentan y dicen: hombre, que no, porque lo van a matar, porque le están dando patadas, porque ustedes están usando la justicia con su propia mano. Pero nosotros vemos que ante lo que la persona, el ser humano, considera que este es un delincuente, y si se los presentan como un delincuente ante el César, de todos modos había muchas personas leales al César. Los romanos que estaban ahí son leales al César. O sea, en el texto bíblico solamente del camino al Gólgota solamente enuncia que es Simón de Cireneo es el que le ayuda a cargar la cruz. No hay otra, no hay, porque inclusive yo recuerdo que en películas le muestran a uno que hay una mujer que sale en el camino, le limpia el sudor y que sale la imagen. Eso también es un tema que algunas doctrinas no lo han, digamos que se lo han inventado. No, y es tremendo porque uno tiene en el cerebro las imágenes grabadas. de Jesús cargando, cayendo 1, 2, 3 veces, o sea, un montón de sucesos que están grabados. Pues yo lo digo a manera personal, o sea, me estoy recordando a mi mamá cuando me llevaba a mí a hacer tanta película, tanta película y tanta que yo no sé dónde la han sacado. Ole, porque hay un texto, ¿de dónde han sacado todo eso? ¿De dónde han sacado eso? Si hay un texto, si lo quieren recrear. Yo sé que en las películas, en las novelas, tienen que inventarse cosas y meten personajes, y meten situaciones, pero los títulos que le ponen. Ay, no, pues que me acabo de acordar a qué cosa tan horrible. Cuando me iba con mi mamá, que me llevaban por todo el Vía Crucis, pero luego al final uno llegaba y ya había resucitado, porque ya uno entraba a tocarle los pies ahí, porque ya había resucitado de todo el proceso de crucifixión. En un día. Mejor dicho, sigamos hablando de otra cosa. Sí, no te sigas riendo porque pronto creen que te estás burlando de las personas que creen eso. Pero tú no te estás burlando de las personas que creen eso, sino de ti. De mí misma, de lo que uno cree, de lo que uno... Es muy doloroso, muy triste, porque justamente cuando pues yo me he enfrentado a ese texto muchas veces, durante muchos años, y efectivamente eso no lo dice el texto. A veces hay discusiones ya frente al tema de cuando está en el Gólgota, que lo suben a la cruz, frente al tema de cómo fue clavado, ¿no? Hay discusiones que no se pudo haber clavado, porque unos los ponen acá, otros los colocan acá en la palma, porque se hubiera desgarrado completamente, o sea, no sostenía
su peso aquí era en la imposible palma de la mano, pensarlo. en ninguna parte de la Biblia dice que lo clavaron en la palma de O la sea, no mano. se sabe dónde fue. No, por lo regular, porque hay textos de la crucifixión fuera del texto bíblico. Vea, esto de la crucifixión está descrito fuera del texto bíblico. En el derecho romano tiene descrito en sus códigos, tiene dibujos. Está el procedimiento establecido, el procedimiento está establecido. está claro cómo era. Todo establecido. Entonces, por lo regular, cuando los clavaban, por eso muchas veces aún lo podían clavar y lo podían amarrar, porque ellos sabían que les pasaba eso, de que con el peso se descolgaba, ¿no es? Entonces, por lo regular era aquí aquí en este cruce de las muñecas. Los que están oyendo por el radio, es allá al borde de la muñeca que hay estos dos huesos, entonces, que sostenían. ¿Cómo es que se llaman los dos huesos del antebrazo? Aquí de esta cosa. Entonces lo metían, ¿cómo? Cubo y el radio. Cúbito y radio. Entonces metían en la puntilla entre el cúbito y el radio para que no se desgarrara la piel. Pero por lo regular no lo colocaban en las manos. El Señor dice, mira mis manos y mis pies, ¿no es? Mira mis manos y mis pies, ¿no es? Y también le ponían una tablita para pararlo en los pies, o si no, ponían los pies uno sobre otro y pasaban todo un clavo por los dos pies, ¿no es? Pero por lo regular lo paraban sobre una tablita, como para que tampoco se descolgara, ¿comprende? Entonces, era muy tecnificada la cosa. Doctora, en el tema de la hora, ¿no? Que ese es otro tema que nos han... O sea, 3 de la tarde, que era exacto, que a las 3 de la tarde era que había muerto. Recuerden que la el hora, texto bíblico no dice 6 de la mañana, ni 6 de la tarde, sino la hora primera del día. Es que hay tantas cosas aquí alrededor que han distorsionado tanto. No, y que seguramente no alcanzamos en este programa y que es un estudio profundo. Entonces, los animamos a que lean el texto. Aún ni que nos crean a nosotros. Léanse el texto completo. Y cuando estén leyendo el texto completo y se enfrenten a todos estos conceptos equivocados que tienen en el cerebro, créanle al texto. Créanle al texto. Y saquen toda esa distorsión que tenemos en el cerebro. Saquen y graben lo que dice el texto y no se confundan, no es que están leyendo una Biblia equivocada o es que ustedes no saben entender lo que está diciendo. No, el Espíritu Santo lo dejó muy claro. Él lo dejó muy claro, sin ninguna interpretación, sin ninguna discusión, sin ninguna cosa. Él se preocupó porque quedara muy claro todas las cosas, comprensible para todos nosotros, comprensible para niños, para ancianos, para estudiados, incultos, que no tengan mucha reverencia. Muchos me han dicho, pero es que nosotros no tenemos todo ese contexto que tú tienes externo a la Biblia. Eso nos ayuda a nosotros a asimilar, a entender, a comprender, si nos ayuda todo este contexto externo, que lo conseguimos en otros textos y en otras informaciones, pero no solo depende de eso, es no el Espíritu Santo se encarga. El Espíritu Santo, y lo que dijo Diego al comienzo, la revelación del Espíritu Santo es fundamental, porque cuánta gente no sabe de historia, no sabe de estas culturas antiguas, leen el texto e igual consideran que eso no es, que no aplica, que eso no es palabra de Dios. O sea, porque no depende solo, o sea, es importante, pero no depende solo de mi cultura general o de... Pero en este programa sí la damos para que la gente para que ustedes tengan la posibilidad, todos nuestros oyentes, de tener todo este contexto, que muchas veces nos quedamos mucho en el contexto, pero es que el contexto ayuda mucho a entender, a asimilar, a borrar toda esa cantidad de conceptos equivocados que tiene. Y este es el objetivo del programa, realmente saber objetivamente qué dice el texto sobre estos temas, y no lo que dice fulanito, lo que dice sutanito, lo que dice esa religión, si están equivocados o no equivocados. Ya eso lo decide cada uno leyendo el texto, ya se da cuenta de lo que dice el texto, y todas las Biblias dicen lo mismo. La Biblia es una. Y recuerden que hay muchas traducciones, y entonces ningún traductor puede cambiar lo que dice el texto.
Entonces, en todas las traducciones, llámese NACA, Biblia Jerusalén, Reina Valera, las Américas, la latinoamericana, dice lo que dice el texto. Usted no va a encontrar un texto que diga la Biblia en donde diga, ay Vilma, pero aquí estoy leyendo que el Señor Jesucristo sí cargó la cruz, que el Señor Jesucristo se cayó como 3 veces. En ninguna lo van a encontrar. Ahora, en los comentarios y en unos libros aparte de la Biblia, que nos hagan esos comentarios, en las películas es otra cosa. La mayoría de las películas sobre la Biblia no son bíblicas. Y no solo sobre la Biblia, doctora, uno muchas veces lee un texto y luego ese texto es llevado al cine, a la televisión, y uno se da cuenta que esa película tiene cosas muy diferentes al texto. La recrean de otra manera. Exactamente. Entonces la crucifixión incluía bajar a la persona muerta. Y el Imperio Romano tenía muchas formas de confirmar sin bajar a la persona, confirmar que estaba muerto, porque lo tenían que bajar de la cruz muerto, ni desmayado, ni con preinfarto, ni con catalepsia, ni haciéndose el muerto. Tenía que bajar muerto. Y ellos, subido allá en la cruz, tenían que confirmar que estaba muerto. Entonces muchas veces le quebraban las piernas y los brazos, se los quebraban saliendo sangre. Eso no era así como saliendo sangre, para que la persona, pero había personas, yo no sé, los delincuentes y a veces los asesinos tienen una resistencia. No, a mí me dan un balazo y me matan, pero hay delincuentes que con 15 balazos, con 13 puñaladas y sobrevividores. A mí me dan una sola puñalada, aunque sea en el dedo de la uña, y yo me desangro y me muero. Pero hay delincuentes que... Pero yo creo que es del infarto, el susto. No, yo no sé, que con 25 puñaladas, ole, ¿será? Que ¿Quedan vivos? Ay, mi hijita, sí, muchos quedan casos, vivos, quedan vivos. Sí, se dan ¿no casos. y con 10 balazos y quedan vivos. Y quedan vivos y salen corriendo y llegan al hospital. No, en serio, todos los días los vemos. Pero ¿a qué querías llegar con ese comentario? Con ese comentario. A que había personas ahí que no... crucificadas después de latigazo, después de cargar el madero, después de clavarlos allá, y no se morían. Entonces les quebraban los huesos. Piernas. Y aún quebrándole las piernas no se morían. Entonces les prendían paja húmeda. Ay, no, qué horror. Al pie. Era una muerte terrible. No, eso era ciencia ficción. O sea, Steven Spielberg, que es palombres. Le prendían paja húmeda o hierba húmeda, madera húmeda. Para el humo, para que los asfixiara. Para que los asfixiara el humo. No, pero es que eran perversos. Que era una cosa perversa. No era perverso, era una pena de muerte. No, pero terrible. Terrible, porque era pública, era de escarmiento. Entonces tú te puedes imaginar la persona... O sea, me le echan la candela y punto que quemar y ya, pero no, porque no era morir incinerado, esa era otra pena. No, pero podía morir incinerado y colgado en la cruz. No, tenía que ser muerte de cruz. Entonces con el Señor no pasó nada de eso. Cuando ya lo fueron a quebrar las piernas, se las quebraron a las 2 personas que estaban allá al lado de él, pero a él no se lo quebraron porque lo vieron ya muerto. Pero ellos dijeron, no nos tragamos porque muchos hacían los muertos. Pero la palabra, muchos hacían los muertos. En el antiguo, doctora, no se decía que a él no lo iban, o sea, su cuerpo no iba a ser flagelado, no iba a ser fracturado, un hueso suyo. Puede hacer un cordero sin defecto. Muchas personas me han dicho, vea, el Señor Jesucristo se conocía el Antiguo Testamento, sabían todo lo que se había dicho del Mesías, de que iba a pasar. Entonces él cuadró, porque él era un lunático, él quiso que ser héroe, él quiso ser revolucionario, él se las creyó que era Dios y todo lo demás, y que él era el Mesías. Y entonces cuadró todas las cosas para que le sucedieran esas cosas. Él se dio cuenta que nació en Belén, se dio cuenta de que es descendiente de David. Y no fue así. Por eso, pero aquí ya comienzan a haber unos hechos que él no pudo cuadrar. ¿Cuál? El quebrarle los huesos. Él no dio la orden de que no le quebraran los huesos. Pero él había sido anunciado. Él sabía que no se los podían quebrar. Pero que no se los iban a quebrar.
Pero ¿por qué no se lo quebraron? Porque murió antes. Ya eso no lo pudo decidir él. No lo pudo decidir él. ¿Cómo lo decidió? No, porque le entregó, o sea, sabía que no le se los iban a cortar, a quebrar. Por eso, porque murió antes. Y él, ¿cómo iba a decidir morir antes? ¿Por qué decidió entregar su espíritu? Por eso, pero ya estás hablando del Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, no un hombre común y corriente. Ahí los dos personas que estaban crucificadas estaban luchando por sobrevivir, por no morir. Mira lo que estoy diciendo, un delincuente no se muere así de rápido. Y mira que los dos delincuentes al lado no se murieron así de rápido. A ellos le quebraron las piernas. A él le confirmaron cómo él pudo cuadrar de que lo chuzaran el costado. El costado, chuzarlo el costado era un proceso de la crucifixión. Era la forma con una lanza de confirmar, no de matarlo, porque no lo podían matar con la lanza. Era muerte de cruz, él tenía que morir en la cruz, no con una muerte de lanza. Cuando los soldados vieron, le iban a quebrar las piernas, le quebraban, cuando llegaron ante el Señor Jesucristo, que en ese momento no se llama el Señor Jesucristo, sino Jesús pelado. Entonces, un pobretón ahí, entonces lo vieron, ya está muerto. Sí, se está haciendo el muerto. Confirmen que está muerto. Entonces un soldado cogió la lanza y lo chuzó el corazón a ver si estaba muerto. Ahora el corazón, por aquí. Aquí al costado, querida, ¿dónde está el corazón? Que el corazón no está aquí en el centro. No, yo sé que no. Entonces, querida. Pues yo pensé que había sido por acá en la barriga. No, a un costado. Pues a un lado de la barriga. A un costado donde había afluencia de sangre. Y entonces vamos ahí a terminar con esto, creo que en Juan, cuando hicieron la prueba, si estaba muerto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, 31. ¿Cómo confirmaron los soldados romanos que estaba muerto? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sí. Nos queda un minuto acá. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasa. Entonces es importante, a nivel de medicina averigüen cuando de una persona, de sus venas, sale sangre y agua. Ya la sangre se dividió, por lo tanto hay muerte física. Hay muerte física. Bueno, esperamos que todos los oyentes hayan disfrutado. Nos pueden escribir 317-210-0419 y pueden visitar nuestras redes sociales, Aprendiendo Biblia en el Facebook y también www.aprendiendobiblia.com. Muchas gracias por estar sintonizados, que terminen de pasar un excelente fin de semana y hasta el próximo sábado.